Vamos a seguir con algoritmos greedy y vamos a resolver otro problema en grafos que también es muy importante, y también, como muchos otros problemas en grafos, pues aparecen un montón de contextos. Y este es el del árbol de expansión mínimo, o árboles de expansión mínimo. Entonces, primero, de nuevo, vamos a tratar de entender el problema como siempre lo hemos estado haciendo. Entonces, lo primero es que pues vamos a tener un grafo, también va a ser ponderado, o sea, las aristas tienen peso, pero aquí no es dirigido. O sea, aquí nada más tienen peso, pero no dirección las aristas. Y el peso ahorita también igual lo consideramos como un valor real, que es CD, ¿no? Entonces, lo que un árbol de expansión va a ser un subconjunto de las aristas de este grafo, tal que esas aristas forman un árbol. Y si sumamos el peso de las aristas, pues ese tiene el peso mínimo. Entonces, digamos que en términos más coloquiales, bueno, más resumidos, es de un grafo encontrar un árbol, o sea, que estén conectados todos los nodos contra todos. Ya habíamos visto una propiedad de los árboles, ¿no? ¿Qué era las propiedades que debe tener un árbol? Ya dije una, que es que haya una conexión o un camino de un nodo a cualquier otro, pero había otra propiedad que lo definía, ¿no? Que fuera un árbol. ¿Cuál es la otra? Y luego, a partir de esas dos, derivamos una tercera, que bueno, ya era acíclico, ¿no? O sea, no puede tener ciclos. Y con eso también demostramos que entonces necesariamente tenía que tener exactamente n-1 aristas. Entonces, de nuevo, se hace encontrar un árbol dentro del grafo, encontrar un árbol, o sea, en su conjunto de aristas, que sea un árbol y que sea de mínimo peso. O sea, ya que sumemos las aristas, pues que sea de mínimo peso. Entonces, pareciera un problema un poquito más abstracto que el de camino más corto. Ahí como que era muy evidente desde el ejemplo de las carreteras y de Google Maps, que es importante encontrar el camino más corto, pero pues tal vez sea un poquito más abstracto, pero no tanto, ¿no? Es que aquí es más como, tal vez en el términos de las calles, yo lo pensaría como que un diseño de una ciudad. O sea, aquí las aristas podrían representar posibles calles. O sea, cuando el gobierno, quien sea, esté planeando una ciudad, puede decidir poner calles en diferentes lados, ¿no? Que conecten diferentes ciudades o centros. Entonces, entre todas las posibles conexiones y su estimado de costo, pues al final ya son las que están en negrito, son las que va a construir. Y pues lo que quisiéramos es utilizar el mínimo de recursos para construirlo, y que de todas maneras se pueda llegar de una ciudad a cualquier otra, ¿no? Entonces, es como que un ejemplo así, tal vez rápido. Entonces, más como de diseño de ciudades, donde pues, pones las posibilidades y después tú ya decides cuál es la mejor, o cuál es el árbol que mejor se hace. Entonces, no sé si tengan alguna duda con el planteamiento del problema. Entonces, pues ya para resolver el problema, al igual que pues, la mayoría de los problemas que hemos visto que hay una explosión combinatoria, también el número de posibles subárboles que puede tener un grafo también crece exponencialmente, ¿no? Aquí hay un resultado de matemáticas de teoría de grafos muy famoso, que el grafo completo, o sea, el grafo que tiene todas las aristas, tiene n a la n-2 árboles de expansión. Entonces, por ejemplo, si para ese grafo completo, quisiéramos encontrar el árbol de expansión mínima enumerando todos los posibles árboles, pues de hecho es hasta mucho más que exponencial, ¿no? Si normalmente tenemos 2 a la n, ya es lo exponencial, pero aquí tenemos n a la n-2, ¿no? O sea, es todavía domina asintóticamente a fácilmente, ¿no? Entonces, pues hay que resolverlo de manera inteligente. Y aquí las buenas noticias es que pues, es un ejemplo de algoritmos greedy. Se puede resolver de una manera muy eficiente este problema. Y como ya mencioné unos, y también de nuevo recalcando, como grafos es una estructura muy abstracta, pues tiene aplicaciones en un montón de contextos. Aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, vamos a hacer un algoritmo de clustering, que es una técnica de aprendizaje no supervisado que se utiliza mucho en machine learning, y que hay un algoritmo en particular que está basado en clustering, que está basado en el árbol de expansión mínimo. Entonces, no es de los más famosos, pero bueno, es un intento, y puede haber sus nichos donde se pueda aplicar. Hay otros más, por ejemplo, unos así más explícitos, como el de diseño de redes de comunicaciones, caminos, computadoras, así como lo hablamos ahorita. Pero incluso, por ejemplo, hay problemas más difíciles como el del árbol de expansión mínimo, que eso sí no se ha podido encontrar una solución ni greedy ni de ninguna otra que sea en tiempo polinomial, pero sí hay algoritmos de aproximación que están basados
en primero resolver problemas más sencillos como el árbol de expansión mínimo, y es utilizarlo como un submódulo para intentar dar soluciones al problema del viajero. Y bueno, como sabemos no se pueden resolver, pero se pueden dar cotas de aproximabilidad y para otros problemas parecidos. Y así como estos hay muchos otros, ¿no? De varios de estos no sé exactamente cuál sea el planteamiento del problema, pero bueno, habría que estudiarlo. Entonces, pues vamos a intentar resolver este problema. De hecho, aquí creo que la estructura es ligeramente diferente a como viene en el libro, y de hecho está más bien basado en este otro libro, que es un libro más chiquito y que habla de muchos algoritmos, incluyendo estos para grafos, pero incluyendo estos del árbol de expansión mínimo. Y bueno, es un científico muy famoso, un premio Turing me parece, y está padre también, igual lo pongo la liga ahí en el grupo. Y es ligeramente diferente. Aquí está padre porque hace un algoritmo. Normalmente hay muchos algoritmos para encontrar el árbol de expansión mínima. Los más famosos es uno que se llama Kruskal o Prim. Y aquí el algoritmo que vamos a ver ahorita es como que un algoritmo más general que engloba un montón de otros algoritmos. O sea, como que es un algoritmo, pues sí, más genérico, y está interesante, está padre. No sé si didácticamente sea lo mejor, porque dado que es un poquito más general, yo lo considero un poquito más difícil, pero está padre, y pues ya ahí me dirán. Entonces, y tiene los elementos de ambos algoritmos, que también los vamos a ver. O sea, también lo que sigue de esta sección es ver esos algoritmos en particular. Entonces, primero vamos a recordar, ¿no?, la definición de camino. Ahora es lo mismo, este grafo ya no es dirigido, entonces un camino es una secuencia de vértices tales que existe una arista entre ellos. Y lo mismo un ciclo, ¿no?, que era un camino donde el primero y el último nodo en la secuencia son el mismo, ¿no?, que empiezas a caminar y llegas a tu mismo nodo. Entonces lo mismo, que ya nada más es un pequeño recordatorio. Entonces ahora lo que tal vez sí es una nueva definición y va a ser muy importante para resolver este problema de encontrar el árbol de expansión mínimo, es la definición de un corte. Entonces vamos a decir que un corte va a ser una partición de los nodos en dos subconjuntos no vacíos. O sea, del conjunto de nodos nada más lo vamos a particionar en dos. ¿Qué es particionar? Que la intersección es cero. O sea, deben de ser conjuntos disjuntos. Entonces cualquier partición es separarla al conjunto de vértices en dos, que tal que su intersección sea cero y que sí abarquen a todo el conjunto de vértices. Entonces lo que vamos a definir que es el corte. Y el cut set, ¿cuál sería la traducción? El conjunto del corte, no sé. Pero bueno, digamos de Spanglish, digamos que el cut set del corte va a ser las aristas que cruzan de una de las partes del conjunto al otro. Entonces, por ejemplo, aquí viene este grafo, viene este ejemplo. Entonces aquí el corte pues va a estar dado por un conjunto S, que son estos nodos que están en negrita, y por el conjunto B menos S, ¿no?, que serían los nodos que están en grisecito, que no están en negrita. Entonces ese es el corte, o sea, es la partición del conjunto de vértices del grafo. Y el cut set serían las aristas que cruzan el corte. O sea, por ejemplo, son las que están aquí en azul, porque va de un nodo que está gris a un nodo que va negro. O sea, va de un lado de la partición a otro. Va de nuevo esta arista va de un lado de la partición a otra. Esta arista también va de un lado de la partición a otra. Y así todas las que están en azul. Las que están en grisecito pues van de una partición a la misma, entonces por eso no son parte del cut set, ¿no? Ni esta, por ejemplo, ni esta, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la definición del cut set. Entonces ahora vamos así como muchos algoritmos y sus soluciones, como que surgen, puede ser el huevo o la gallina, puede ser de estar intentando resolviéndolo. Quién sabe cómo se les ocurrió originalmente a varias de las gentes que inventaron estos algoritmos, pero vamos a tratar de entender pues propiedades que tienen los grafos y sus árboles de expansión mínimos, y con respecto en particular a estos cortes y a otras operaciones o otras estructuras que están dentro del grafo mismo. Entonces aquí la primera que vamos a ver, o sea, es la primera propiedad o estructura que van a tener, por ejemplo, aquí es una relación entre cortes y ciclos. Entonces lo que dice es que un ciclo y un cut set intersectan en un número par de aristas. O sea, también eso está interesante. O sea, lo que aquí dice es que si agarramos cualquier grafo
y hacemos una partición, la que sea, por ejemplo, aquí esta que también de la que ya hablamos, ¿no? Y pues identificamos el codset asociado a ese corte o a esa partición. Entonces, si luego contamos la cardinalidad de las aristas que están en el codset, ese debe de ser exactamente un número par. No es cierto, perdón, esas fueron las cartas. Bueno, eso es un corte, ¿no? Ahora, por otro lado, también agarramos identificamos cualquier ciclo del grafo. También como aquí ya viene en ejemplo. O sea, es un corte cualquiera con su codset asociado, pero también agarramos ahora cualquier ciclo del grafo, ¿no? También este que está marcado aquí. O sea, es un ciclo que tiene el grafo. Y después vemos cuál es la intersección, ahora sí, entre las aristas del codset. Por ejemplo, aquí son 2, ¿no? Y el ciclo que identificamos. Entonces esa intersección, el tamaño de esa intersección va a ser exactamente par, o sea, siempre va a ser un número par. O sea, es lo que dice esto, ¿no? Hay que demostrarlo. Esas aristas son las que conectan el codset con el conjunto de aristas que se ve como rosa. No, o sea, siempre cualquier, o sea, por ejemplo, si lo vemos en abstracto, o bueno, más que en abstracto, bueno, es un poquito más genérico, o sea, más arbitrario. O sea, si tenemos un grafo, ahorita ni voy a dibujar el grafo, o sea, si tenemos un grafo y particionamos su conjunto de vértices en dos conjuntos, que es disjuntos, o sea, no hay uno con otro, o sea, aquí hay nodos y aquí también hay nodos, ¿no? Y están conectados de alguna forma o de otra. Entonces es un corte. Entonces el codset son todas las aristas que van de un lado del corte al otro. O sea, son todas las aristas que conectarían de un nodo, que van de un lado del corte a otro. Entonces este es el codset, o sea, lo que está en azul es el codset. Y lo otro que estaba dibujado en el otro grafo era cualquier ciclo, no importa dónde esté, o sea, puede ser un ciclo que esté aquí, o puede ser un ciclo que pase por acá, ¿sí? O sea, cualquier ciclo que nos agarre, pues este es un ciclo en el grafo. Entonces ahora lo que dice esa proposición es que si yo agarro cualquier ciclo, o sea, un ciclo C, y el codset correspondiente a cualquier corte, no sé por no ponerle C también, y veo la intersección de esas dos, o sea, veo la intersección entre el codset de A y su intersección con el ciclo C. Entonces, si veo su cardinalidad, esto siempre va a ser un número par. Este es un número par. O sea, es lo que está diciendo ese. Y así como lo dije, o sea, así de arbitrario, o sea, no importa cuál sea la partición que haga o el corte que haga, no importa qué ciclo agarre, ese va a ser la intersección. Supongamos que en el conjunto de corte solamente hay una arista de corte, ya no habría un ciclo. Entonces, si esto es verdadero, querría decir que nunca puede haber un ciclo que pase por esa arista nada más. O sea, eso querría decir que la única forma en que pueda pasar esto, que el corte sea 1, es porque no puedes crear un ciclo que pase por los dos. Pero esto es verdadero. No, esto es una definición, esto es una proposición. O sea, dice siempre es verdadero. O sea, no importa el grafo que me des. O sea, si esto es cierto y que lo vamos a demostrar, o sea, lo que tú me estás diciendo, entonces no. O sea, si ocurre, es porque. Sí, bueno, entonces, bajo esa proposición, el conjunto de corte tiene que tener al menos dos aristas dentro de él. El conjunto de corte tiene que tener dos aristas, porque así podrías tener un ciclo. Podría ir por ahí, por ejemplo, lo que dice, pero no es correcto eso que dice. O sea, digamos que sí puede haber un corte, o sea, en un árbol, si yo le corto una arista, sigue siendo un corte válido. Ajá. Pero ahí la ventaja es que un árbol no tiene ciclos, entonces siempre cualquier intersección, o sea, no hay, o sea, esto no se rompe. O sea, porque tú lo que dice proposición, dice, si tú me das un ciclo en el grafo y un corte, y yo agarro el codset de ese corte, la intersección siempre va a ser un número par. Entonces en el ejemplo del árbol, pues no me puedes dar ningún ciclo, entonces ahí no puedo, no puedes falsificar esta propiedad, ¿no? Entonces sigue siendo verdadero el teorema. O sea, el teorema no dice si puedes o no encontrar una, dice siempre que tú me des un ciclo y un codset, su intersección van a ser par, ¿no? Pero un árbol no es un solo ejemplo, o sea, puede haber ciclos
pero por ejemplo si se da, y está bien, o sea, está bastante interesante, o sea, si por ejemplo resulta que yo tengo un grafo y aquí tiene muchas conexiones, o sea, si hay muchos ciclos, no necesariamente es un árbol, pero en mi partición nada más hay una arista. Entonces lo que quiere decir aquí, o sea, como esa proposición es verdadera, pues es que no, como tiene que ser par la intersección, entonces no puede haber un ciclo que esté por acá, ¿no? Y pues sí es cierto, ¿no? Aquí no, pues si esta es la única arista que cruza el corte, no puede haber un ciclo que utilice esa arista. O sea, todos los ciclos que estén aquí van a estar acá o van a estar acá. Pero está bien, y por ahí, por esas, o sea, como que imaginándoselo así, tratando de buscar contraejemplos, es también como uno puede empezar a buscar la demostración. O sea, porque si, o sea, por ejemplo, aquí intentamos buscar un contraejemplo diciendo, no, pues si nada más hay una arista, pues entonces no puede ser par la intersección entre los dos, entonces, pero es porque pues, ni siquiera se podía formar un ciclo, ¿no? Entonces, pero así se pueden hacer los intentos. Entonces aquí la demostración, y de hecho pues basada en esas ideas, un poco pues cómo sería, o sea, cómo haríamos una demostración. Pues igual podemos hacer la partición, ¿no? O sea, tenemos el corte, las aristas del corte, y queremos demostrar que la intersección, como con cualquier ciclo, es par, ¿no? Entonces ahora aquí vamos a tener de dos sopas, o sea, vamos a tener el caso 1. Y el caso 1 es que el ciclo no cruce la partición, que eso está fácil. ¿Cruce si va con Z? Bueno, no sé. Entonces en este caso 1, ¿es verdad o no la proposición? O sea, ¿qué quiere decir o sea, porque me dan un ciclo y aquí nada más lo que estoy tratando es como que de separar posibles casos para facilitarme la demostración. Entonces la proposición dice que es un ciclo arbitrario, puede ser cualquiera. Pero ahora de todos los posibles ciclos que puede tener un grafo, pues yo los puedo particionar en dos conjuntos disjuntos. Los ciclos que cruzan la partición, o sea que alguna arista pasa por la partición, o que ninguna arista pasa por la partición. Y si es una partición válida de los posibles ciclos que yo puedo tener en un grafo con respecto a esta partición, ¿no? O sea, son los ciclos que la cruzan y los ciclos que no. Entonces, en base a eso voy a tratar de hacer mi demostración. Voy a demostrar que en ambos casos la intersección es 0, y por ejemplo la intersección es par, y de hecho aquí la intersección es 0. O sea, si el ciclo no cruza la partición, quiere decir que no hay intersección, que la intersección es el vacío con cualquiera de las aristas de la partición, pero 0 es un número par, ¿no? Entonces, pues es correcto en ese caso la proposición. Entonces, en este caso sí lo hacemos porque la intersección es el conjunto vacío, ¿no? Y aquí en este otro caso, ¿cuál sería entonces el caso 2? Pues es que sí, ciclo sí cruza el corte, ¿no? Entonces también para este caso, pues también para un ciclo arbitrario, tendríamos que demostrar que es un número par en los que hace la intersección. Entonces también aquí, pues ¿qué es lo que ocurre? O sea, y lo voy a poner aquí para que no quede ahí toda una maraña. O sea, si vamos a empezar un ciclo y nada más lo que dice el ciclo es que cruza la partición eventualmente, ¿no? O sea, vamos a hacer un ciclo que vamos a hacer un ciclo que empiece en un nodo y cruza la partición. No, mejor antes sí lo hacía, sí lo hago acá. Ya ahí salió el resultado. Entonces empezamos en un nodo de la partición y pues va a avanzar el ciclo, pues cualquier número de pasos que esté o que conformen el camino que forma el ciclo, pero eventualmente vamos a cruzar la partición. Entonces ya ahí la cruzamos, ahí ya iba un número primero impar de nodos que tiene de intersección hasta ahorita con lo que he marcado,
el ciclo y el codset de la partición. Pero ¿por qué cuando salgo de la partición, si empiezo en un nodo y el ciclo cruza la partición, pues quiere decir que hay una arista del ciclo que pasa de un lado de la partición a otra? Ahora, como es un ciclo, pues tiene que regresar aquí a donde empecé el ciclo, ¿no? O sea, de hecho, si empiezo el ciclo en cualquiera de los nodos y lo recorro, tengo que terminar en ese mismo nodo. Entonces, si ahorita yo asumí, me agarré cualquier nodo del ciclo que está en un lado de la partición, por ejemplo, A, y lo empiezo a recorrer, pues va a haber un momento en que va a salir. Pero cuando sale, también debe de haber un momento en el que regrese, ¿no? O sea, debe de haber, o sea, cuando sale, tiene que regresar porque debe de terminar en este nodo, ¿no? Si no, no podría terminar. O sea, si ya nunca más cruzara el ciclo, pues no sería un ciclo porque no puede llegar al nodo, el nodo original. Entonces, cada que sale, eventualmente tiene que regresar, si no, no podría cerrarse el ciclo. Puede que aquí no se puede que regrese, o sea, aquí ya ahora es un número par de la intersección, pero puede decir, no, pues ahora otra vez me regreso, otra vez me salgo. Pero ahora cada que sale, de todas maneras, después tiene que regresar para ya ahora sí formar el ciclo. Pero esa es una de las condiciones nada más, porque bien puede haber un ciclo cerrado nada más. Es decir, que cruce una vez y que sea un ciclo cerrado en el punto B y también el A. Sí, pero es un caso igualmente válido. De hecho, este es más general. O sea, aquí nada más lo hice extra para decir que no importa, o sea, que puede cruzar varias veces el... Sí, es que hay un ciclo que hacia arriba. Sí. O sea, pero de hecho estamos en ese caso, ¿no? Estamos diciendo, si el ciclo cruza el corte, entonces eso estamos en el caso donde hay un ciclo que cruza A y B. O sea, por eso lo separamos en dos. Entonces ahorita estamos en un caso en el que el ciclo cruza. Entonces en el momento en el que lo cruza, o sea, siempre que cruza, como tiene que regresar acá, tiene que regresarse a cerrar el ciclo, si no, no lo puede cerrar. Que de hecho hasta creo que yo me emocioné más porque aquí la demostración como que sí, nada más es por demostración por figura lo ponen ellos, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? O sea, es como que el choro, ¿no? O sea, si el ciclo en el momento en el que cruza la de esta, como tiene que cerrar el ciclo, entonces tendría que regresar, pero si de repente vuelve a salir, de todas maneras siempre está forzado a regresar. O sea, por cada arista que sale, tiene que regresar y puede ser ya para cerrar el ciclo, pero si volviera a salir, pues de todas maneras tiene que volver a regresar a formarse para que se forme el ciclo. En caso de que nada más sea un nodo al que sale y después en ese mismo regresa, entonces significa que pertenece. ¿Cómo, perdón? En vez de que se vaya y pase por dos nodos, nada más pase por uno de ellos dos, cualquiera, cuando sale, y luego regresa, significa que pertenece a otra gestión. O sea, por ejemplo, así, no sé si te entendí bien, o sea, por ejemplo, creo que en este que quedó mejor, o sea, sí, bueno, mejor en este. O sea, si supongamos que tenemos el conjunto S, y aquí tenemos la otra parte de la partición, y aquí hay un solo nodo, ¿no? Me estás diciendo. Exacto. Entonces aquí sale del ciclo y se conecta a este. Exacto, y después vuelve a regresar. Y después regresa, ajá, y ya regresa así, ¿no? Ajá, entonces eso significaría que pertenece al punto de la izquierda, ¿no? El nodo de la derecha. No, eso significa que es impar, que es par la intersección entre el ciclo y el codset, nada más serían estas dos aristas. En este caso, la intersección del codset sería de tamaño 2, que sigue siendo un número par. Pero digamos, es un caso específico de un caso más general que puede salir y entrar múltiples veces, ¿no? Sí. Entonces es una primera propiedad que está interesante, o sea, no es así, si uno no la ha visto, apenas se la echan así como un tarro de agua, no es tan obvio que parece raro, ¿no? Pero es como que si ya después que le empiezas a analizar se ha sentido, porque pues tiene que salir, es un ciclo, entonces tiene que regresar, entonces por cada salida hay un regreso. Entonces la primera propiedad que vamos a ver. Y otra vamos a ver otras propiedades que también parecieran ahorita que van a ser arbitrarias, pero pues uno cuando intenta resolver un problema pues empieza a entender la estructura del problema, a ver si después puede explotarlas, ¿no? Y de hecho este es uno de los ejemplos creo que más sencillo entre comillas, donde pues es un ejemplo donde puedes ver cómo explotas las propiedades que tienen las estructuras para resolver una tarea algorítmica. Entonces vamos a ver una de estos ya lo vimos, sabemos que
pues si T es un árbol de expansión, o sea, es un árbol que de expansión nada más lo que quiere decir es que es un árbol que está contenido dentro de un grafo, ¿no? Como ya lo vimos. Entonces, como es un árbol, aunque sea de expansión, aunque pertenece como un subconjunto de otro grafo más grande, entonces, pero para que sea un árbol, pues tiene que ser acíclico y tiene que estar conectado. O sea, ya es por la definición de árbol. También lo que demostramos hace algunas clases es que entonces ese árbol tiene exactamente n-1 aristas. Pero vamos a ver aquí otras propiedades que también tiene un árbol de expansión. Entonces, que vive en el contexto de un grafo. Entonces, eso es que el grafo, bueno, ya también vimos, ¿no? O sea, es acíclico y tiene n-1 aristas. De hecho, no sé si esta se repite, pero bueno, esto ya también, o sea, viene de lo mismo de arriba, ¿no? Es acíclico, sigue siendo acíclico, tiene n-1 aristas. Pero bueno, esta es la primera que no habíamos visto directamente. Entonces, lo primero que dice es que T es mínimamente conectado. ¿Y eso qué significa? Que si eliminamos cualquiera de las aristas, lo desconecta. O sea, ya lo hace que no sea un árbol. O sea, ya lo hace que no sea conexo. Entonces, ¿esto por qué? ¿Cómo demostrarían que esto sí es cierto? O sea, ¿cómo demostrarían que esto es verdadero? O sea, que los árboles son mínimamente conectados. Que si yo que es intuitivo, ¿no? Por ejemplo, si aquí elimino cualquier de estas negritas, pues ya las voy a desconectar el árbol, ¿no? Pero para que también vayan madurando matemáticamente, se dice, suena chistoso la palabra, pero cómo cómo lo demostrarían, cómo se lo demostrarían a alguien que ya es maduro matemáticamente. O sea, no le dirían, pues es obvio, pero sería la contradicción, ¿no? Que exactamente. Si removemos uno, entonces no lo desconectamos. Ajá. Puede haber otro camino. Ajá, ya va a ser, nada, falta un solo paso. Y luego, pues eso diría que es que hay ciclos. exactamente. Y contradicción en un árbol. Exactamente. Entonces esa es la demostración, o sea, es así como la dijo, o sea, vamos a intentar por contradicción, ¿no? O sea, vamos a suponer que la elimino, pero no se desconectan las cosas. Entonces eliminé y ya nada más, o sea, todo lo que estaba completamente correcto y nada más podríamos todavía ser más payasos, ¿no? Y nada más darle nombre a las cosas. Entonces, podríamos decir por contradicción, supongamos que eliminamos la arista que conectaba los nodos A y B del árbol, ¿no? Y aquí había una arista que los conectaba. Entonces, por contradicción, vamos a suponer que cuando la eliminamos, que estos siguen estando conectados, o sea, que no rompimos conectividad. Entonces, eso quiere decir que había un camino en el árbol que conecta a estos dos. Pero si regreso la arista que ya tenía, que eliminé, y este otro camino que estoy suponiendo ahorita que existe porque no lo desconecté, entonces todo esto forma un ciclo. Y esa es una contradicción a que esto era un árbol, ¿no? Entonces dije exactamente lo mismo, nada más le di unos nombres a estas cosas, ¿no? Entonces esa es la demostración. Entonces sí queda claro la demostración y de que sí un árbol es mínimamente conectado. Y ahora otra igual, o sea, también la otra es que T es máximamente acíclico. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo añado cualquier arista, pues esa va a crear un ciclo. ¿Y eso cómo lo pueden demostrar? O sea, también aquí medio se ve y hasta también ya es medio directo. O sea, si yo le añado cualquier arista a un árbol, pues parece que estoy formando un ciclo. Pero igual, ¿cómo lo dirían? Pues nada más un poquito más formal. Esa ya casi está formal, pero nada más un poquito más formal. Y ahora eres igual, ¿no? O sea, si es un árbol y añado una arista cualquiera, una arista que conecta a dos nodos igual a, B, entonces como era un árbol, pues debería existir un camino que conectara A y B, ¿no? Es un árbol que es mínimamente conexo, entonces ya había un camino que conectaba A y B, más esta arista nueva que estoy agregando, entonces ya va a formar un ciclo. Entonces, de hecho, ahí es una demostración directa, ¿no? O sea, no asumí nada de contradicción ni nada, o sea, nada más lo que mostré es cómo formar un ciclo, o sea, como cuando añado una arista, puedo construir un ciclo y dije específicamente cómo se construye ese ciclo. O sea, añado el camino que existe entre A y B porque un árbol es conexo
más esa arista nueva que estoy conectando entre A y B, entonces eso me va a formar un ciclo. Entonces esta pues también es cierto, o sea, también es cierto que un árbol es máximamente acíclico, ¿no? Y bueno, y otra, esta no recuerdo que se utilice, entonces igual me equivoco en la demostración, pero es como cuando estás armando una cosa que te dan y te sobran un chorro de piezas, entonces yo no recuerdo, pero bueno, esta es otra propiedad, ¿no? O sea, que T tiene un único camino simple entre cualquier par de nodos. Entonces, ¿eso cómo lo demostrarían? O sea, como que nada más hay en un árbol nada más hay una forma de llegar de un nodo a otro. ¿Esa por qué es cierta? Porque es un árbol. En un árbol siempre hay un camino único hacia cada nodo. Sí, es cierto, pero bueno, hay que demostrarlo, ¿no? O sea, pero digamos que así explícito en la definición no dice, o sea, la definición nada más dice es un grafo que es conexo y que no tiene ciclos. Que de ahí debemos implicar que sí, que no puede haber dos caminos, pero eso se deriva de esas dos primeras que ya puse. Pero no dice explícitamente, aunque sí se puede derivar, que es lo que estamos intentando hacer ahorita. Pero igual es el argumento, o sea, también puede ser por contradicción, o sea, vamos a suponer que sí hay dos caminos. Entonces, si hay dos caminos que conecten a A y a B distintos, hay un ciclo, ¿no? Entonces era también digamos como que fácil, pero bueno, nada más aquí las están haciendo explícitas, pero así también son muchas matemáticas. De hecho, son los pasos así tan chiquitos, pero como que los estás dando a la segura, o sea, vas avanzando poquito a poquito y de repente empieza a demostrar cosas que si no las hubieras visto a través de esos pasitos todos muy, hasta a veces obvios, pues sí te sacas de onda, pero ya que ves toda la serie de caminito, pues ya es como se hacen muchas de las demostraciones como esta y pues muchas en matemáticas o en algoritmos. Entonces, bueno, nada más añadimos más propiedades que debe de tener un árbol y sobre todo aquí en el contexto de que vive dentro de un grafo y que estas aristas que estamos agregando pues son que existían en el grafo pero que no pertenecían al árbol de expansión. Entonces, ahora son más propiedades. Entonces ahora sí vamos a ver con todo esto que ya empezamos estas otras propiedades sobre árboles que tenemos, vamos a ver dos propiedades que hasta por eso les llaman la propiedad fundamental del corte, o de las aristas que cruzan el corte, y otra propiedad también fundamental que le llaman de ciclo, y que van a ser son la base para todos los algoritmos de árbol de expansión mínima, o muchos que vamos a ver ahorita, no todos, pero sí muchos de los que vamos a ver ahorita. Entonces, esta primera pues es la siguiente, o sea, lo que dice esta propiedad es que si yo igual tengo un cotset del árbol, o sea, es lo mismo que tengo, y después entonces eso, o sea, yo hago un corte y eso me va a definir un cotset, ¿no? Y después lo que dice es que si yo elimino cualquier arista F de cualquier árbol de expansión... de hecho está al revés, no la dije mal. O sea, esta es la propiedad. O sea, si yo tengo, más que empezar con un corte, empiezo con un árbol de expansión cualquiera. O sea, es un árbol de expansión, que aquí son las aristas que están en negrita del árbol, ¿no? Empiezo con mi árbol de expansión. Entonces, de ese árbol de expansión, yo elimino cualquier arista F. Ya hace ratito vimos que eliminando cualquier arista ya desconectaba ese árbol, ¿no? Entonces esto va a desconectar este árbol y entonces va a crear un conjunto de dos conjuntos de vértices que están separados entre sí. Entonces eso va a definir un cotset, ¿no? Y pues le llamamos a D a las aristas que cruzan ese cotset. De entre esas aristas están la F que acabo de eliminar de mi árbol, pero puede haber unas más. Entonces lo que dice esta propiedad fundamental es que si yo añado a mi grafo, o sea, le eliminé esta arista F, pero si yo ahora añado una arista E de esas mismas que están en el corte que ahorita identifiqué, entonces eso va a resultar en un nuevo árbol de expansión mínimo. También pareciera obvia, pero pues también es importante resaltarle, y como les digo, es la propiedad que vamos a estar, una de las propiedades, junto con la conclusión que ahorita sale, que vamos a utilizar para diseñar estos algoritmos de árbol de expansión mínima.
Pero porque sí es cierto, igual también si nada más quisiéramos ser un poquito pues, estrictos de que esto sí es cierto, o sea, cuando eliminamos f, pues ya esto dejó de ser un árbol, ¿no? Ya no tiene el mismo número de aristas que tenía el árbol y pues ya está desconexo. Pero luego cuando añado una de las aristas más del corte, por ejemplo esta e, digo que añadiendo esta nueva arista pues ya me va a dar un nuevo árbol de expansión, un nuevo árbol de expansión mínima. Entonces eso tengo que probar dos cosas. Y de hecho aquí es una demostración que no hicimos, que tal vez hasta lo pude haber mencionado desde aquí. Pero por ejemplo, lo que nosotros como definimos un árbol es que fuera acíclico y conexo, ¿no? Eso es como definimos, y de eso concluimos que tenía exactamente n-1 aristas. Pero de hecho también podríamos haber definido un árbol como un grafo que es conexo y que tiene exactamente n-1 aristas, y con eso podemos implicar que debería de ser acíclico. O también podríamos agarrar un grafo que es acíclico y que tiene exactamente n-1 aristas, y con eso podríamos demostrar que es conexo, ¿no? O sea, con cualquiera de las dos se puede demostrar la que sigue. Nosotros nada más agarramos las de la definición original y demostramos la del n-1. Pero por ejemplo aquí, por lo que estoy viendo ahorita, podría ser más fácil esa otra demostración. Entonces si quitamos f y añadimos la arista e, entonces nos va a quedar un grafo que va a tener exactamente el mismo número de aristas. Como ya era un árbol, pues tenía n-1 aristas, quitamos una y pusimos una, entonces seguimos teniendo n-1 aristas. Pero ahora, por ejemplo, podríamos agarrar cualquiera de las dos, otra que se cumpla, y ya con eso podríamos demostrar que eso sigue siendo un árbol. Por ejemplo, que ahorita la que me parece más fácil es la de conectividad. Entonces, ¿por qué la de conectividad? Porque si yo tenía, o sea, cuando quité f, o sea, cuando estaba f, todos se podían conectar con todos. Pero ahora vamos a ver cuando quito f y conecto e, cómo es que sí sigo manteniendo conectividad. Entonces aquí podría agarrarme muchas cosas, ¿no? Primero decir por caso, o sea, todos los pares que viven en cada uno de sus lados de la partición cuando elimine f, pues todos esos caminos siguen existiendo. Entonces todas esas conexiones pues siguen estando, ¿no? No se perdieron cuando eliminé f. Entonces las únicas conexiones que se pudieron haber eliminado cuando eliminé f son conexiones o caminos que van de un lado de la partición a otro lado de la partición, ¿no? Entonces ahora ¿cómo garantizamos que sí existe un camino entre esos dos nodos? A lo mejor antes pues todos los caminos utilizaban f, pero esta lista ya la eliminé y agregué una nueva e. Entonces ¿cómo lo puedo hacer? Pues entonces tal vez hasta para que sea más genérico me voy a agarrar otro nodo que no sé que está, ya lo hice todo feo, pero bueno, vamos a hacerlo. O sea, vamos a añadir esa nueva arista de e, uh-huh. debe ser una arista de corte, ¿no? Debe de ser una arista de corte. O sea, aquí sí dice deleting nf from no, ya me salté de aquí. O sea, se añade cualquier arista que está en el corte, ¿no? O sea, la arista que se añade debe estar en el corte. Sí, si no, pues no. Entonces aquí para probar conectividad, pues lo que me agarro es, o sea, voy a probar si yo tengo un nodo en un lado del corte y otro nodo en el lado del corte, arbitrario, o sea, cualquier nodo que esté en un lado del corte y cualquier otro nodo que está al lado del corte, pues tengo que ver que cuando eliminé f y agregué e, sigue estando conectado, o sea, sigue existiendo un camino que los conecta. Y pues, ¿cómo puedo hacer ese camino? Pues, como ya eliminé f, pues voy a tener que utilizar e, ¿no? Entonces, de alguna manera tengo que utilizar la arista e, que está conectando dos nodos x y y. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a decir que de ese vector, de ese nodo b arbitrario que quiero conectar a un nodo u arbitrario, ¿cómo lo voy a hacer? Pues primero voy a hacer un camino de b a x. Ahora, ese camino, ¿por qué sí existe? Porque antes se conectaba, ¿no? O sea, antes ya habíamos dicho que cuando yo elimino yo esta arista f, pues entonces se desconectan los dos componentes, pero todos los nodos de aquí siguen estando conectados, porque si no estuvieran, entonces no hubiera sido un árbol, ¿no? De que puedo llegar de un nodo a cualquier otro nodo. Después cruzo esta arista nueva e, y después aquí también de la misma manera debe de haber un camino que va de y a
Y a U, ¿no? Que los conecta. Y entonces eso lo hice arbitrario de hecho este B podría haber sido X y nada más quiere decir que el camino pues ya no, este camino pues ya no se necesitaba, ¿no? Pero todos los nodos entonces pueden ser conectados con todos, entonces sí, pues sí se forma un nuevo árbol. Pero después todavía, también muy importante, sobre todo ya para este algoritmo que queremos hacer, ¿qué pasa si el peso de esta arista F es más grande, como aquí dice, que el peso de la arista E que estamos añadiendo? Pues entonces eso lo que quiere decir es que el árbol original no era un árbol de expansión mínima. O sea, sí era un árbol de expansión, pero no era mínima porque ya construimos otro árbol donde tiene al menos una arista, donde es igual en todas las aristas menos en una, y esa una que tiene del nuevo árbol es más pequeña que la otra, ¿no? Entonces como que eso ya nos empieza a dar una idea de por dónde va a ir, o ya como que por ahí vamos a, o sea, es una propiedad que podemos explotar para tratar de encontrar el árbol de expansión, mínimo. No, pero aquí también no dice nada. De hecho, aquí sí lo definimos cómo hacerlo. O sea, aquí más bien lo que no hemos dicho es de dónde salió el árbol de expansión. O sea, aquí lo que dicen es, yo te doy un árbol de expansión, a ese árbol de expansión quítale cualquier arista y eso va a ser tu corte. Entonces ahora si tenemos un cut set y tiene más aristas que esa F, porque puede ser que la única arista que tiene el cut set sea F, pero no importa, aquí dice si el cut set es mayor a F, o sea, hay más aristas que estén en el cut set, entonces yo puedo eliminar a F y agregar la otra arista. Entonces eso me va a dar un nuevo árbol. Y ahora más aún, si la nueva arista que lo pongo pesa menos que la arista que ya tenía, entonces definitivamente el árbol del que yo partí, pues no era un árbol de expansión mínima. O sea, porque ya encontré un árbol que es más pequeño. Ese quién sabe si sea el mínimo, pero definitivamente el original no era el mínimo. Entonces es lo único que hemos dicho hasta ahora. Y sí viene más, de hecho está interesante el algoritmo. Es un algoritmo greedy, ¿no? De nuevo, no es tan obvio como otros. Bueno, más bien, ninguno es obvio por qué funciona, o sea, ya la demostración de por qué funciona, pero también hasta en su expresión de cómo es greedy, no es tan obvio, pienso yo. Entonces ahora la siguiente propiedad es la propiedad del ciclo. Entonces ahora aquí igual, o sea, vamos a empezar con un árbol de expansión, o sea, es esto que está aquí en negrita, y ahora pues vamos a añadir una arista que no estaba en este árbol de expansión. Entonces vamos a añadir una arista E que no estaba en el árbol de expansión, y entonces también por lo que acabamos de ver de árboles, pues cualquier nueva arista que agrego pues va a formar un ciclo, ¿no? Entonces esta arista va a formar un ciclo. Entonces ahora, ¿qué dice esta propiedad fundamental del ciclo? De que si yo agarro este ciclo que tengo, que se forma por añadir la arista E, y elimino cualquiera de las aristas de ese ciclo, diferente a E, entonces eso me va a dar de nuevo un nuevo árbol de expansión. Entonces ahora aquí fue al revés, en vez de borrar y agregar, ahora aquí agregué y después borré. Entonces, por ejemplo, aquí agregué E y después borré y pues después borré F. Entonces eso, igual que en el otro, si esta arista que estoy agregando tiene menos peso que la arista que eliminé, pues entonces quiere decir que también que el árbol original no era un árbol de expansión mínima, porque encontré yo un árbol ya más ligero, ¿no? Y aquí también habría que hacer la demostración de que sí sigue siendo un árbol, también sigue siendo n-1 aristas las que tengo, porque nada más agregué una y puse otra, y también puedo igual checar conectividad, o sea, si cualquier camino que utilizaba F, pues ahora puede utilizar E, ¿no? Igual habría que ser cuidadoso y hacerlo con detalle aquí. Pero bueno, estas son las dos propiedades fundamentales que tienen, pues que tienen con respecto a un grafo, con respecto a un árbol que vive dentro de un grafo, y cómo su relación con posibles aristas que añada, en este caso, que formaría un ciclo, o que elimine una arista de ese árbol y añade otra del cut set, y entonces eso qué implica. Entonces no sé si tengan preguntas o comentarios de lo que va hasta ahora. Y de hecho ya viene el algoritmo greedy y está
Está interesante, como les digo, ni siquiera, o sea, sí lo voy a seguir aquí, ya la demostración sí la hacemos a patita, porque siento que así puede quedar un poco más claro. Pero entonces el algoritmo greedy pues va a ser el siguiente, aquí lo llaman algo de colores, no me acuerdo cómo se llama, pero va a ser un algoritmo que siempre va a tratar de aplicar dos reglas. Una le llama la regla roja, que es esta que ya apareció, y otra que es la regla azul. Y entonces, ¿qué va a hacer? O sea, va a empezar a colorear las aristas del grafo de dos colores, azul o rojo. Entonces, cuando aplica la regla roja, es porque va a colorear una de las aristas del grafo como color rojo. Y de hecho, ahorita me dicen cómo después de ese coloreado, quién es el que representaría al árbol de expansión mínima. Entonces, la regla roja dice que vamos a agarrar un ciclo que no contenga aristas rojas. O sea, como va a ser un proceso iterativo, ese es uno greedy, pues cuando apliquemos estas reglas, algunas aristas ya van a estar pintadas rojas y algunas aristas van a estar pintadas azules. Entonces lo que dice esto es que agarremos un ciclo que no contenga aristas rojas. Sí puede contener aristas azules, pero nada más aquí lo que dice es que no tenga aristas rojas. Entonces ahora de ese ciclo vamos a seleccionar cualquiera de las aristas que no estaban coloreadas y vamos a colorear la que tenga máximo peso de color rojo. O sea, así queda clara cómo es la regla. O sea, yo tengo un grafo, de ese grafo ya coloreé algunas aristas rojas y otras azules, y no sé cómo, pero voy a agarrar cualquier ciclo, y de ese ciclo que agarre debe de ser un ciclo que no tenga aristas rojas. Que por ejemplo, ya habíamos visto cómo encontrar ciclos en un grafo, ¿no? Que aquí no va a ser necesario, ya cuando veamos los algoritmos explícitos, no va a ser necesario, pero bueno, vamos a encontrar un ciclo y ese ciclo no puede tener aristas rojas, ¿no? Entonces podría eliminar las rojas que ya van hasta ahora y ya tratar de encontrar un ciclo, y pues ya así es como encontraré un ciclo sin aristas rojas en mi grafo, ¿no? Entonces ahora de ese ciclo que agarré, cualquiera de los que existan, pues nada más voy a ver cuál es el que tiene el peso más grande de las aristas y que no estén coloreadas, y porque pueden estar coloreadas de azules, ¿no? Aquí nada más dice que no tenga aristas rojas. Y ese ciclo, pues lo voy a, la arista más pesada la voy a colorear de color rojo. No sé, nada más eso es lo que está diciendo. Entonces la regla roja. Ahora la regla azul va a ser ahora con respecto a un corte. Entonces ahora yo lo que voy a agarrar es cualquier corte del grafo, pero que el cutset no contenga aristas azules. O sea, puede contener rojas, pero no puede contener aristas, azules. Entonces ahora lo que voy a hacer es que de todas las aristas de ese corte, la que tenga el peso más pequeño es la que voy a colorear de azul. Y ya sí, o sea, voy a hacer estas reglas pues hasta que ya coloreé todo el grafo. Entonces aquí vamos a tener que demostrar pues varias cosas. Lo primero es que sí termina más bien lo segundo es que sí termina este procedimiento, pero lo más importante es que ¿quién van a ser? Se ha dado esta definición, ¿quién sería el árbol de expansión? ¿Cómo que encuentra este algoritmo? Entonces serían las azules, ¿no? O sea, las aristas azules que está poniendo serían las que corresponderían al árbol de expansión mínima. Y en particular, pues no tendríamos que acabar de colorear todo el grafo, ya con que encontremos n-1 aristas azules, pues en ese momento ya podríamos parar, ¿no? Entonces ya lo que dice que el algoritmo greedy pues es aplicar estas reglas azules y rojo, y puede ser en cualquier orden, hasta que todas las aristas estén coloreadas, y las aristas azules van a formar un árbol de expansión mínima. Y podemos parar antes de hacer eso. Entonces, igual ahorita vamos al descanso y ya después intentamos hacer la demostración, pero antes de eso creo que sí hay un demo. ¿O no hay un demo? Ah, sí, aquí está. Entonces, para que ahorita que intentemos hacer la demostración quede claro exactamente cómo es, ¿no? Entonces vamos a ver, ese es el grafo original que tenemos,
y vamos a aplicar la regla roja y el azul. Y de hecho aquí por eso dice no determinísticamente, o sea, podemos, mientras cumplamos con el criterio de la regla, pues ya la aplicamos. Y puede ser en cualquier orden, y no importa el orden que hagamos, nos va a resultar como un árbol de expansión mínima. Ya los diferentes algoritmos como Kroskal y Prim utilizan un orden específico, pero en particular son como órdenes específicos de cómo hacer estas reglas. Por eso este algoritmo es un poco más general y abarca a los dos. Entonces aquí en este ejemplo, por ejemplo, aquí se identificó este ciclo, ¿no? Es un ciclo que va hacia alrededor de todo el grafo. De hecho, aquí ya se perdieron los pesos de la última arista, pero bueno, aquí, ¿qué regla va a aplicar? La roja. Entonces, a la arista más pesada, que pareciera que es esa de 9, si es que la que está aquí no era mayor, pero pareciera que es esta la 9, entonces la va a colorear de rojo, ¿no? Entonces, la colorea de rojo, pues va a querer decir que pues, esa no va a formar parte del árbol de expansión mínima que encuentra el algoritmo. Entonces, ya aplicamos la regla roja. Ahora otra vez vamos a aplicar la regla roja. Entonces aquí debe de ser un ciclo que no contenía ninguna arista azul, ¿no? Diré ninguna arista roja, perdón. Entonces, pues aquí la más pesada pues es la de abajo y pues también la ponemos de rojo, ¿no? Y ya la coloreamos de rojo. Entonces aquí de nuevo vamos a aplicar otra regla, ahora no sé cuál es, ahora vamos a hacer la regla azul. Entonces ahora aquí vamos a identificar un corte que no tiene aristas azules. Entonces aquí el conjunto de que el corte pues es todos los nodos que están aquí arriba. El corte son las aristas que están en negrita y ninguna está en azul. Entonces de esta nos agarramos la más pequeña y la más pequeña es la 1, ¿no? Entonces esa 1 la vamos a colorear de azul. Igual ahora buscamos otro corte, este es otro corte que nada más consiste de estos dos nodos. El corte no debe de contener aristas azules y pues ya lo agarramos cualquiera de estas aristas que es la 3 y la coloreamos de azul, ¿no? Igual en ese, ahora no es la del ciclo, ¿no? No tiene ninguna arista roja, ¿no? Entonces, pues vamos a agarrar la 6 y la vamos a pintar de rojo. Después ahora aquí agarramos, pues otra vez es otro corte que consiste de estos 3 nodos del triángulo, pero también este nodo que está acá arriba, ¿no? También no tiene aristas azules, aquí está padre, bueno, aquí más que padre, aquí ya es un ejemplo donde sí hay una arista roja que sale del corte, pero aquí sí es válido porque nada más lo que no tiene que haber son aristas azules que cruzan el corte, ¿no? Sí puede haber del otro color. Entonces, pues de estas aristas del corte nos agarramos a la más ligera, ¿no? Pues a la más ligera entre estas, o sea, sería entre la 9, entre la 7, la 2, la 4 y la 8, ¿no? Entonces la más ligera es la 2, ¿no? Entonces esa 2 la vamos a colorear de azul. Nos agarramos otro corte, aquí es un corte que nada más consiste de un nodo y ya todo lo demás del grafo es la otra parte del corte, pero también no debe de tener aristas azules en el cut set. Entonces aquí la más pequeña es 4, pues la coloreamos y y pues así hasta que coloreemos todo, ¿no? Y aquí ya nada más falta 1. Aquí qué regla aplicarían y con qué porque por ejemplo aquí la del ciclo, esta no la puedo usar porque no, sí podría ser esta de la del ciclo, ¿no? Porque tiene que ser que no tenga aristas rojas, ¿no? Entonces se podría hacer una. Esta no la podría usar porque sí tiene esta arista roja ni esta de acá. Con respecto al corte, tal vez está difícil porque si hago el corte de aquí, o sea, si que sea el corte, pues hay aristas azules y no puede haber aristas azules saliendo del corte. Pero bueno, si agarran esa y la más pesada es la 5 y ya la coloreamos de rojo. Entonces ya aquí el árbol de expansión mínima debería de ser esta como 5 acostado, ¿no? Como ese acostado. ¿Podría haber otra solución? Sí, si es el árbol de expansión mínima, no necesariamente es única. De hecho, aquí de hecho es una pregunta interesante, hasta creo que viene en el libro. ¿Qué pasa si todos los pesos son distintos? O sea, si sí son distintos todos los pesos, puede que, bueno, la pregunta es si es única la solución o no. Entonces ahí es algo que se puede investigar, pero si los pesos son arbitrarios, pues definitivamente sí puede haber múltiples soluciones.
Entonces vamos a hacer la demostración de que este algoritmo sí es correcto. Y lo primero que vamos a hacer es está padre. A ver si me acuerdo. Entonces la demostración va a ser más o menos por inducción. O sea, y lo que vamos a intentar ya en específico tratar de demostrar es que que en todo punto del algoritmo siempre va a ser posible que las aristas que ya se hayan coloreado de azul o de rojo las azules van a pertenecer a un árbol de expansión mínima y las rojas no van a pertenecer al árbol de expansión mínima. O sea, vamos a demostrar que eso siempre se cumple. O sea, si antes no se cumplía, si ya se cumplía antes de aplicar la regla, después de que aplicamos la regla, se sigue cumpliendo esa propiedad. O sea, de que existe al menos un árbol de expansión mínima que no tiene las aristas rojas y que sí tiene las aristas azules. O sea, entonces digamos que si ya como lo escribo de manera más precisa, entonces es que durante la ejecución del algoritmo, no sé, como existe un minimum spanning tree, un árbol de expansión mínima que contiene las aristas azules y no contiene las aristas rojas. Sí, ya si logramos esto, pues ya casi que lo hicimos, ¿no? Porque quiere decir que cada que aplicamos una regla, pues sí nos acercamos más al árbol de expansión mínima, dado que ya se eliminamos aristas que no pertenecen al árbol de expansión mínima final, o porque ya añadimos una arista que sí pertenece al árbol de expansión mínima final. Entonces, si siempre tenemos esta garantía de que cada que aplicamos la regla, pues sí se cumple esta propiedad, pues ya cuando hayamos coloreado n-1 aristas azules, pues ya acabamos, y eso tenemos que llegar eventualmente, porque pues en el peor de los casos primero coloreamos todas las demás aristas rojas y ya nada más al último las n-1 azules, pero de todas maneras tenemos que llegar. Ya para terminar faltaría la demostración de que sí se puede hacer progreso. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos ahorita, como que no es tan claro que sí se pueda siempre utilizar una regla roja o una azul, si es que todavía no están coloreadas todas las aristas, pero bueno, también es algo que tendríamos que demostrar. Entonces, como les decía, esta se va a hacer por inducción, se lo vamos a hacer por inducción. Y es por inducción en el número de aplicaciones de las reglas. Y en el caso base, cuando no se han aplicado, o sea, cuando n es igual a 0, o sea, que es que no se ha aplicado ninguna regla, ahí sí se cumple la proposición del teorema. O sea, cuando no se ha ejecutado nada el algoritmo, entonces existe un árbol de expansión mínima que contiene todas las aristas azules, que en este caso no es ninguna, entonces pues sí las contiene, pero es como por vacuidad, y tampoco contiene pues ninguna de las rojas. En este caso pues sí, ninguna está roja en el inicio del algoritmo, no hay nada coloreado. Entonces esto sí es cierto, ¿no? Entonces pues cualquier árbol de expansión mínima pues cumple que no tiene ninguna arista, bueno, tiene todas las aristas azules que no son ninguna en este caso, y no tiene ninguna de las rojas, ¿no? Entonces aquí nada le voy a poner chorito, que ya dije ahorita, ¿no? Para apurarnos un poco. Entonces ahora va el paso de inducción. Entonces ahora en el paso de inducción pues va a consistir de dos posibilidades, que es si aplicamos la regla roja o la azul. Tenemos que ver que en ambos casos sí se cumple la proposición. Entonces, pero vamos a caso de inducción. Entonces, en el caso de inducción, como siempre, o sea, tenemos que suponer que si suponemos que la proposición P de n es verdadera, entonces con eso tenemos que demostrar que P de n más 1 va a ser verdadera.
y entonces la tenemos que es P de N sea verdadera, pues quiere decir que cuando ya hubo N aplicaciones de las reglas rojo-azul, cualquiera de ellas, pues vamos a tener un grafo donde va a haber ciertas aristas coloreadas azul y ciertas aristas coloreadas de rojo, ¿no? Y si esto es verdadero, entonces lo que va a querer decir es que existe un árbol de expansión mínima, o sea, va a existir un árbol de expansión mínima pues de mi grafo. No sé, le llamamos T, o sea, existe un árbol de expansión mínimo, o sea, es un T estrella, es un árbol que minimiza el peso y que de este árbol ya tal vez haya algunas aristas coloreadas ya azul. O sea, más bien las aristas que ya se han sido coloreadas pues pertenecen a este árbol, ¿no? Las aristas azules que ya fueron coloreadas azules pertenecen a este árbol y cualquiera de las aristas rojas que estén no pertenecen al árbol. O sea, aquí el árbol es que está en negro y a lo mejor ya del mismo grafo hay otras aristas coloreadas de rojo, pero pues esas no pueden pertenecer al árbol, ¿no? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que implica que la proposición P de N sea verdadera. Y ahora tenemos que demostrar que entonces eso implica que también P de N más 1 es verdadera y la vamos a separar de nuevo en dos. Entonces vamos a suponer primero que aplicamos la regla azul. O sea, si aplicamos o la regla roja es lo mismo, ¿no? Aplicamos la regla azul. Entonces cuando aplicamos la regla azul, ¿qué quería decir la regla azul? Que yo voy a agarrar una partición del grafo y esa partición no puede tener aristas azules, ¿no? O sea, entonces yo voy a agarrar pues voy a agarrar mi grafo, voy a aplicarle voy a hacer una partición y ahorita por lo pronto la partición puede tener nada más o aristas rojas o aristas que aún no sean coloreadas, ¿no? Y pues eso es cualquiera de la partición que puedo tener hasta ahora, ¿no? Sí, hasta ahí sí vamos claros. Y luego, ¿qué es lo que hace la regla azul? Pues va a agarrar la arista de menor peso de entre las que estaban y pues la va a colorear de azul, ¿no? Entonces es lo que hace la regla azul. Entonces ahora lo que vamos a hacer es demostrar que esto va a hacer que esta nueva arista azul más las otras azules que ya teníamos, o más bien que puedo yo crear un nuevo árbol de expansión mínima que ahora contiene todas estas aristas azules, las que ya estaban antes y esta nueva que estoy poniendo. Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿no? Estoy tratando de ser cuidadoso porque sí puede no ser varias cosas. Entonces aquí de nuevo también lo vamos ahora a separar en casos. Como ven, las demostraciones luego pueden ir mucho en casos, pero siempre tenemos que tratar de ser exhaustivos y que en cada vez que estamos separando en casos es porque queremos demostrar que algo cuenta para todos los casos, nada más que es más fácil hacerla por casos, o sea, por casos se nos facilitan las cosas, pero para que aplique en general, pues tendría que aplicar para todos los casos, pero lo hacemos por cachos. Entonces aquí va a ser el primer caso más fácil. O sea, ¿qué pasa si tenemos este árbol T estrella? Entonces el primer caso que es fácil, y esta arista que estamos añadiendo vamos a llamarle F, ¿no? Vamos a decir la que estamos añadiendo aplicando la regla, le estamos poniendo F. Entonces lo que primero decimos es que F es la arista más ligera del corte, ¿no? Ligera del corte C que agregó la regla azul, ¿no? Que está agregando la regla azul. Entonces la primera posibilidad del camino que estamos haciendo es que F ya sí estuviera en T estrella, que pues ahí sería la fácil, porque si ya estaba, o sea, yo tenía un árbol, o sea, yo estoy empezando con la suposición por inducción matemática de que existe un árbol de expansión mínima que contiene todas las aristas azules y ninguna de las rojas. Entonces ya es un árbol definido, o sea, es un árbol ya definido que cumple esa propiedad. O sea, ese es un árbol de expansión mínima y aparte tiene todas las aristas azules que se han coloreado hasta este momento y ninguna de las rojas. Entonces ahora voy a colorear una arista nueva F que no había coloreado antes. Entonces esta arista F puede o no pertenecer a este árbol T estrella. Si pertenece al árbol T estrella, pues ya la hice, porque pues ya era el árbol de expansión mínima, o sea, era un árbol de expansión mínima y ya tenía las aristas azules que yo había puesto hasta este momento, y ahorita si esta F vivía en este árbol ya,
pues entonces pues yo la agrego así y ya la hice, ¿no? Pero ese nada más es uno de los posibles casos, o sea, puede que no tenga tanta suerte, ¿no? Y puede que mi arista F que puse no perteneciera a ese árbol ya T estrella. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ahora en el otro caso, ¿qué pasa cuando F no está en T estrella? O sea, vamos a ver qué pasa en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si F no está en T estrella? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, como no está en T estrella, y pues yo tenía mi T estrella, que era este árbol que estaba acá, si no está en T estrella y yo la añado a T estrella, supongamos que sea esta arista que está acá, o sea que esta es la F que está añadiendo la regla azul, o sea esta es la arista F. Entonces, por las propiedades de árboles, esto va a formar un ciclo, ¿no? Ahora, este ciclo que se formó, ¿qué propiedades, vamos a ver qué propiedades tiene, ¿no? O sea, es un árbol y ya lo tengo yo así de esta manera, ¿no? Entonces tengo, bueno, sí, así tengo ese árbol. ¿T estrella era el árbol de expansión mínima? Sí, T estrella es un árbol de expansión mínima, que es el que se asume que tiene todas las aristas azules y ninguna de las rojas por hipótesis de inducción. Las que estaban hasta el paso n, y la arista F es la arista nueva del paso n más 1. Y ahorita estamos en el caso en donde esta F no vivía en el árbol T estrella. Entonces, como no vivía en el árbol T estrella, ahorita la estrategia es que vamos a construir otro árbol T estrella prima que también sea mínimo, o sea que también podríamos decir que es mínimo, pero que ahora ya contiene también a la arista F. Entonces, Bueno, es que ahí nos queda la duda de que si F no está en T estrella, pero F está en el conjunto de corte. sí, no, sí, o sea, de hecho F sí está en el conjunto de, o sea, ahorita tenemos varias estructuras, ¿no? O sea, tal vez aquí sí hay que aclararlas bien. O sea, uno es este árbol T, o sea, este es el árbol de expansión, este es el árbol de expansión mínima que por hipótesis de inducción existe. Ahora, por otro lado, también aplicamos la regla azul. Entonces, como aplicamos la regla azul, existe un corte. Entonces, existe un corte del grafo, o sea, por ejemplo, supongamos que es este, y de ese corte, o sea, este es el corte C, y de ese corte, pues vamos a agarrar la arista que tiene menos peso, y bueno, lo primero es que ese corte tiene que tener la propiedad de que ninguna de las aristas que cruzan el corte son azules, ¿no? O sea, pueden ser rojas o azules. De hecho, hasta aquí ya es cuando la pinté, ¿no? Esta no estaba pintada de azul. O sea, esta en principio era negra, ¿no? O sea, esta arista F era negra. Y aquí pudiera haber también aquí una arista roja, ¿no? Pero entonces es un corte que cumple con esa propiedad. Entonces esos son los objetos que tenemos. Tenemos el T estrella, el C y el corte este F, ¿no? Entonces ahora y de hecho vamos a tener otra cosa, o sea, vamos a tener aparte de ese corte C, también vamos a tener, no sé si se vaya a ver este color, pero a ver qué color sí se ve. El amarillo no se ve definitivamente, ¿no? ¿Cómo le cambio de color? Sí. No, sí todos se ven más o menos, ¿no? Tal vez este verde. Y tenemos ahora otra, bueno, eso vamos hasta ahí. O sea, lo que teníamos originalmente era el árbol T estrella, el corte donde se aplicó la regla azul, y ahorita lo nuevo que vamos a añadir ahora es un ciclo. Y ese ciclo es el que se forma, el añadir a F esta arista que se está intentando colorear en azul, la vamos a intentar colorear, bueno, vamos a agregarla, estamos en el caso de que esa F no vivía en T estrella, entonces cuando la agregamos se va a formar un ciclo. Entonces aquí igual este ejemplo que se tiene, entonces se forma este ciclo, ¿no? Aquí en este grafo de ejemplo, pero bueno, sabemos que se forma un ciclo, sabemos que siempre se forma un ciclo cuando a un árbol yo le agrego una arista.
y esta arista está cruzando un corte. Entonces, como esta arista está cruzando un corte, tenemos ¿qué propiedades teníamos de que estaba asociado un corte y un ciclo que cruza el corte? Que involucra que hay un número par de aristas en el corte. Entonces, como aquí este corte está nada más formado por aristas que estaban, o sea, es una nueva y todas las demás son aristas que estaban en el árbol T estrella. Entonces tiene que existir al menos una arista en el árbol T estrella que también cruce el corte. Y que sea más ligera que la que escogí ahorita, ¿no? Ajá, porque esta fue la más ligera que agarré, ¿no? Entonces tiene que ser, o sea, tiene que existir otra arista E que está, que cruza el corte y que está en el árbol T. O sea, esto lo que quiere decir es que existe una arista E que está en el árbol y también está en el corte C, y aparte sabemos que el peso de esta arista E es más grande que el peso de la arista F, más grande igual, ¿no? Pero ahorita pensemos que los pesos son distintos, porque así lo estuvieron manejando más o menos en las diapositivas, ¿no? Entonces son las cosas que sabemos. Entonces, ¿y qué sabemos de esta arista E? Pues ahorita lo sabemos es que no es azul, ¿no? O sea, definitivamente esta arista no es azul. O sea, sabemos, o sea, ¿qué cosa sabemos esa? También sabemos que E no es azul. Y también sabemos que, pues esto, ¿no? Que E está en T y que su peso es más grande que F. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces, como E no era azul, E está en T y el peso de E es más grande que el C de F, yo puedo quitar del árbol T estrella, yo puedo construir un nuevo árbol T estrella prima que va a ser igual a T estrella, pero quitándole la arista E, diré la arista así, la arista E, y añadiéndole la arista F. Entonces ese va a ser un nuevo árbol que ¿qué propiedades tiene? Su peso de este árbol T estrella prima va a ser menor que el peso de esta estrella, ¿no? Entonces, si el otro ya era algún árbol de expansión mínima, pues más bien es que también es otro diferencia, más bien aquí es que sí se deberían de ser iguales, pero bueno, estamos encontrando un árbol que todavía es más pequeño, o sea, que es en principio más pequeño, pero que ahora ya tiene las mismas aristas azules que tenía T estrella, porque esta arista E que eliminé no podía estar de color azul, porque si no, no hubiera podido aplicar la regla azul. Y estoy añadiendo una nueva arista F, que pues es la que estoy coloreando de azul. Entonces ya aquí con estos pasos, o sea, con esta aplicación de la regla azul, pues ya ahora encontré un nuevo árbol de expansión mínima, que de nuevo que contiene todas las aristas azules, incluyendo esta nueva F de este paso, las anteriores que ya tenía, y las rojas pues las sigue sin tener, ¿no? Porque no estoy agregando ninguna roja. No sé si tengan alguna duda o comentario. No está fácil, ¿no? O sea, pero todo es lógica, irlo viendo. Por ejemplo, yo no me las aprendo estas de memoria, o sea, como que me aprendo solo algunas cosas y trato de que aquí pues, salga de lógica. Si no, está cañón aprendérselas de memoria. O sea, nada más te aprendes ciertas cosas y pues, tratas de... O sea, como que los puntos clave y después ya de ahí a partir de memoria. Pero sí son pasos no tan fácil. Y por ejemplo, ayuda mucho también esto que me preguntabas, identificar, pues viendo como cuál es el corte, cuál es esta estrella, cuál es este nuevo ciclo que estoy formando, porque si no sí puede ser muy, muy confuso, ¿no? Pero aquí ya acabaríamos este paso de la inducción, que es cuando hicimos la regla azul. O sea, todavía no acabamos porque todavía tenemos que hacer cuando aplicamos la regla roja, pero es algo parecido a esto. No sé si antes de movernos eso tienen alguna regla en concreto, si no, de todas maneras son varias repasadas, ¿no? Es leer el libro. Aquí no es el libro del Kleinberg, es del que viene aquí. De hecho, no he estado poniendo las diapositivas, se me ha olvidado.
Entonces las voy a poner en el grupo, así me tengo que acordar. Que mi pretexto es que he tenido muchas cosas que hacer, pero no debería. Entonces, pues vamos a hacer el caso de inducción, pero también es cuando se aplica la regla roja, ¿no? Se aplica regla roja. Y hasta vamos a fusilarnos igual, o sea, va a ser parecida la estructura. O sea, de nuevo por hipótesis de inducción, pues existe un árbol de expansión mínima que contiene todas las aristas azules que se han puesto hasta ahora y ninguna de las rojas. O sea, hasta el paso enésimo, ¿no? Existe un T estrella que tiene esa propiedad. O sea, hay algunas aristas que ya de ese árbol que se pintaron de azul y ninguna de las aristas que están pintadas de rojo pertenecen a ese árbol de expansión mínima. Ya sea hasta ahí, hasta donde voy, ¿no? Pero ahorita voy a aplicar la regla roja. Entonces, cuando aplico la regla roja, lo que identifico es un ciclo, ¿no? Se identifica un ciclo sin aristas rojas, ¿no? Entonces aquí también vamos a poner uno de ejemplo, o sea, vamos a suponer que es algún ciclo que estaba en el árbol, más bien que estaba en el grafo, pero que no tiene aristas rojas, ¿no? Puede tener aristas azules, puede tener aristas azules y aristas que no se han coloreado todavía, ¿no? Entonces este va a ser mi ciclo C, ¿no? Y después, ¿qué es lo que va a hacer este árbol? Va a agarrar la arista más pesada, F, y la va a pintar de rojo, ¿no? Entonces voy a agarrar de este grafo la arista más pesada, supongamos que es esta, y la voy a pintar de rojo. Entonces nada más puse así un ejemplo medio arbitrario de la aplicación de la regla roja. Pero ahora yo lo que quisiera pues es ver si se sigue cumpliendo la proposición, o sea que existe un árbol de expansión mínima que no tiene ninguna de esas aristas rojas, todas las azules, y pues ya para que se cumpla la proposición. Entonces aquí de nuevo vamos a particionar en dos sopas. Vamos a poner primero la más fácil, de que F no estaba en el árbol original, o sea en este árbol T estrella. Si no estaba en el árbol T estrella, pues ahorita también ya lo hicimos, ¿no? Porque sigue cumpliendo la hipótesis de inducción. O sea, ese mismo T ya cumple de que no tiene ninguna de las aristas rojas y sigue teniendo todas las azules que se llevaban hasta este momento porque aplicamos la regla roja. Entonces esto se sigue cumpliendo. Entonces ahora aquí al revés, el caso difícil va a ser el otro, va a ser cuando F sí está en T estrella. Entonces aquí este T estrella ya no cumple con la proposición porque ya tiene una arista roja, ¿no? Y lo que queríamos es que no tuviera ninguna de las aristas rojas. Pero entonces aquí ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, como estamos en el caso en el que, y de hecho hasta entonces aquí lo que voy a hacer, más bien ya ahora transformando un poquito el ejemplo, o sea, vamos a suponer que más bien como F, o sea, aquí este era el ciclo. No. Este era el ciclo, pero como estamos en el caso en el que la arista roja así estaba en T estrella, entonces vamos a suponer qué pasa si la que colocamos o la que coloreamos sí pertenecía a F, ¿no? O sea, sí pertenecía a T estrella. Entonces estamos en este caso y pues estamos en un caso pues malo, ¿no? Porque T estrella ya no nos sirve como el árbol de expansión mínima que no tenía todas las aristas rojas porque ya está teniendo ahí una roja. Entonces ahora
¿esto qué nos va a definir? O sea, ¿cómo le podemos hacer? Pues ahora vamos a ver qué pasa cuando eliminemos f. Si eliminamos f de t estrella, pues nos va a crear una partición, ¿no? O sea, ahora como que estamos yendo al revés. O sea, nos va a generar una partición, pues de los nodos del árbol t estrella en dos componentes, ¿no? Pero de nuevo esta arista que, bueno, entonces eso, digamos que eliminando f, se crea una partición P, ¿no? Pero ahora, pues de nuevo volvemos a crear esa, o sea, de nuevo volvemos a utilizar eso del número par. O sea, ahora tenemos de nuevo una partición y tenemos un ciclo C, y tenemos que F que está cruzando la partición, porque por definición es la que formó la partición, fue la que eliminamos, ¿no? Entonces debe de existir otra arista en el ciclo que se hizo, y de hecho hasta lo hice mal el dibujito, pero bueno. Debería ser más ligera que F. Sí, debió haber pasado F. No. Entonces el ciclo debería ser así, ¿no? Pero bueno, debe de existir pues como es un ciclo que cruza el corte, entonces debe de existir otra arista que está en el ciclo y que también cruza que también cruza el corte. Ahora, esa arista, o sea, como que debe de existir, pues debe existir otra arista, ahora lo voy a llamar, que cruza el corte P, ¿no? Y ahora esa otra arista pues tiene dos propiedades. O sea, esa arista E pues vive en el ciclo, ¿no? Está en el ciclo y también está en el corte P, ¿no? Pero aparte, como está en el ciclo, entonces esa arista, ¿cuál es su color? O bueno, esa arista, la arista no es roja, ¿no? ¿Y qué otra cosa sabemos también? O sea, también sabemos que el peso de esa arista E es más pequeño que el peso de la arista F, ¿no? Porque de este ciclo, o sea, todas las aristas que están en el ciclo, la que coloreamos de rojo es la que era la más pesada, ¿no? Entonces ahora ya para concluir aquí, ¿qué es lo que cómo podemos concluir este argumento? O sea, ya tenemos un ciclo, tenemos una arista F que antes vivía en el árbol T estrella, que estamos coloreando de rojo, pero en ese ciclo pues existe otra arista que también cruza ese corte de ese árbol, que sabemos que esa no está coloreada de rojo, porque si no la regla roja no hubiera agarrado ese ciclo. Y también sabemos que el peso de esa otra arista que también cruza el corte, pues como F era la más pesada, pues va a tener un peso más pequeño, ¿no? Entonces también aquí si quito F de T estrella y añado esa arista E, pues me va a quedar otro árbol y que también va a tener menor peso que el árbol de estrella original. Pues podría decirse que esa arista es azul. Eventualmente puede que sea azul. Tal vez no necesariamente, ¿no? Pero sí podría, o sea, ya es candidata a ser, o podría ser candidata a ser azul. Aquí nada más lo que estamos, así todo el objetivo de todo este choro es de que cuando aplicamos la regla roja tenemos que identificar, o sea, tenemos que identificar, o sea, lo que estamos queriendo demostrar es que siempre existe, si paramos el algoritmo en n pasos,
y vemos las aristas azules y las aristas rojas, debe de existir un árbol de expansión mínima que tiene todas las azules y ninguna de las rojas. Entonces ahora, por hipótesis de inducción, cuando ya se aplicó alguna de esas reglas n veces, pues es que sí existe ese árbol, ¿no? Por hipótesis de inducción decimos que existe ese árbol. Entonces cuando aplicamos ahorita en este caso la regla roja, pues lo que queremos decir es que vamos a encontrar de nuevo un árbol que ahora tampoco va a contener esa arista roja. Ahora aquí lo que nos ayuda a la inducción matemática mucho es que ya nos da el árbol que existía antes de que se aplicara esa regla, o sea, el de que por hipótesis de inducción pues ya existía un árbol y es el que estamos utilizando para modificar o usar el mismo para la existencia del paso n+1. Entonces el caso fácil es cuando ese árbol que ya existía por hipótesis de inducción no tenía la arista f, y si la coloreamos de roja pues se sigue ese mismo árbol, puede seguir siguiendo, hace la función de un árbol que no contiene ninguna de las rojas y todas las azules. Pero como esto tenemos que ser exhaustivos y de nuevo se debe de aplicar en cualquier caso, o sea, ¿qué pasa si esa arista f que se coloreó de rojo, pues sí pertenecía a ese árbol que se supone que era el árbol ya de expansión mínima? Entonces, si ese fuera el caso, lo que podríamos hacer es construir un nuevo árbol T estrella prima, que fue más o menos lo que ya no puse aquí explícitamente. O sea, podemos construir un árbol T estrella prima que se va a funcionar del árbol anterior. Ahora le vamos a quitar f, porque estamos en el caso en el que f sí estaba en T estrella, y le vamos a agregar la arista e. Entonces este árbol va a seguir siendo un árbol, que fue la propiedad que dijimos, que si tenemos un ciclo y eliminamos una arista, o sea, que si tenemos un grafo y le agregamos una arista y luego quitamos otra, pues nos sigue quedando un árbol, ¿no? Fue lo que habíamos visto al inicio. Entonces seguimos teniendo un árbol, pero como el peso de la que quitamos es más grande que el peso de la que estamos poniendo, entonces vamos a tener un árbol en principio más pequeño. Que de esto hasta más que... O sea, hasta uno tal vez lo podría pensar que es como contradicción, o sea, como decir que este T estrella que ya estamos asumiendo que existe por el paso de inducción, pues necesariamente si vamos a aplicar la regla roja es porque f no pertenecía a T estrella. Porque si sí perteneciera, entonces podríamos encontrar uno más pequeño, entonces ese no es un árbol de expansión mínima. O sea, también es una forma como tal vez lo podríamos decir. Pero bueno, también esto es igual correcto, o sea, pues nada más nos agarramos otro que es mejor. Tal vez eso sí implica que el anterior pues no era el árbol de expansión mínima, pero eso como que podría causar confusión, y tal vez hasta aquí es más fácil pensar que pues más bien tenían el mismo peso las dos aristas, no sé. Pero se puede pensar así también en ese sentido, pienso yo. No sé si sea claro en eso último que dije. Aunque la demostración del librito de Tarjan es así, bueno, la verdad es que no he leído el libro de Tarjan, nada más vi las diapositivas pero supongo que sí es así. O sea, también está bien, aunque sí a mí tal vez esta otra forma que les dije, tal vez me gustaría, como que siento que es un poquito más intuitiva. O sea, como que más bien decir que cuando aplico la regla roja, la arista que se añade no puede pertenecer al árbol de expansión mínima, porque si perteneciera podría encontrar un árbol más pequeño, entonces el que tenía originalmente no era un árbol de expansión mínima. Pero no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Entonces, como les decía, entonces esto no es como viene en el libro de Tardos. Entonces, tal vez la recomendación es que lean el libro de Tardos y vean cómo está relacionada esta demostración con las que vamos a ver la siguiente clase de Kruskal y Prim, aunque ahí ya no vamos a hacer demostración, porque también lo padre de esto es que esta demostración ya sirve para esos dos algoritmos. O sea, ya para esos otros dos algoritmos nada más vamos a decir que esos algoritmos son una forma particular de este algoritmo rojo-azul, donde siempre aplicamos un tipo de regla, ¿no? Y están padres, y esos son algoritmos que ya se pueden implementar eficientemente. Aquí no especificado completamente, ¿no? Porque nos dice aplica cualquier regla que puedes aplicar, pero no te dice si les das prioridad a una o a la otra. O sea, nada más dice
se aplica algunas de las reglas, eventualmente vas a llegar al árbol de expansión mínima. Entonces, en el libro sí vienen, o sea, al final son cosas parecidas a esta que se tienen que utilizar para así quede claro que estos algoritmos sí resuelven el problema. Entonces sí vale la pena que lo lean y traten de ver cómo se relaciona con esto. Entonces se agrega la regla roja y si encontrara un árbol con el mismo peso, pudiera llegar a ser. Sí, o sea, si estamos asumiendo que las aristas pueden tener el mismo peso, pues sí puede ser, o sea, sí puede ser que pero también, bueno, pero eso también es otra cosa, o sea, aquí, o sea, como que es importante separar el algoritmo de la demostración. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, puede ser confuso que la demostración sí habla, o sea, no, de hecho está mal, ¿no? O sea, la demostración se habla del algoritmo, no está demostrando que el algoritmo sí resuelve de manera correcta el problema. Pero muchas veces en las demostraciones también hacemos construcciones para demostrar que el algoritmo es correcto, pero esas construcciones en realidad nunca las hace el algoritmo. Por ejemplo, aquí todo es muy matemático, o sea, aquí asumimos la existencia del árbol de expansión mínima. O sea, en el algoritmo nunca lo tenemos más que allá hasta el final. Pero aquí por hipótesis de inducción pues sí podemos suponer que existe un árbol de expansión mínima que contiene todas las azules y ninguna de las rojas. Pero eso es por la estructura de inducción. Pero este árbol en realidad nunca lo tenemos, ¿no? O sea, ya en el algoritmo pues nunca se tiene. Entonces, aunque pues sí, ¿no? Aunque, bueno, ya lo iremos viendo cuando veamos Kruskal y Prim. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, pues si quieren ya paro el video.